Hola, ¿cómo andan? Bueno, como les había dicho, les voy a dejar algunas ideas adicionales para cerrar un poco el texto, ¿no? De Singolani, que, como les decía el otro día, funciona como una suerte, ¿no? De paraguas conceptual y también histórico para seguir pensando, sobre todo en las tres primeras partes, en las tres primeras unidades de la materia, la cuestión de los partidos y sus modalidades, sobre todo, ¿no? Las diferencias, formas de entender la cuestión de los partidos, de abarcar la cuestión de los partidos, que como hemos visto y como ya también vienen viendo en los prácticos, bueno, presenta distintas modalidades, variedades y, por cierto, un tema con bastante amplitud que hay que tratar de capturar bien. Por supuesto, hay algunas teorías o posiciones más relevantes, más actuales, más persistentes. Eso ya será parte de observar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está predominando, pero bueno, al mismo tiempo me parecía importante poder cerrar, digamos, ¿no? Muy brevemente con algunas cuestiones que quedaban, entre ellas el apartado que hace referencia, usted ya tiene al final del texto, a Schumpeter y Downs, ¿no? Que son los representantes de lo que se llama el modelo racional de la política, entendiendo que la política y el mercado electoral precisamente funcionan como un mercado y el comportamiento de esos actores también, ¿no? Hay una idea más bien de un actor racional que calcula en términos de esa racionalidad y en términos de medios fines la mejor elección, ¿no? Ahí tanto Schumpeter como Downs ven, digamos, o piensan en una línea que va entre la derecha y la izquierda y el centro sería el espacio general al que los votantes van a ir, ¿no? Algo que también, en cierta medida, siempre la idea es recuperar y relacionar, por supuesto, ¿no? En los teóricos. Algo que van a ver un poquito más adelante del texto, pero también ya lo vimos un poquito más atrás, que tiene que ver con esta idea, incluso en esta idea en particular, no en el modelo racional, pero sí con esta idea de los modelos partidarios que tienden cada vez más al centro, ¿no? Ahí veíamos con Otto Kirchheimer la idea de partido catch-all o partido escoba, como también se lo dice, y también, ¿no? Government Party, ¿no? Partidos finalmente de gobierno, aunque eso va a tener más que ver con los partidos cártel, ahora vamos a decir algo, pero tiene que ver con esta idea de un electorado que se mueve cada vez más al centro, ¿sí? Y los partidos, por lo tanto, también orientan sus discursos y sus políticas de campaña y sus estrategias electorales en ese sentido. Eso nos podría dar, por ejemplo, para pensar la idea de que un sistema de partidos con dos o tres partidos que tratan entonces de ir hacia el centro, que sus ofertas políticas se mueven en esa dirección, estaría más bien en un movimiento centrípeto, es decir, hacia el centro, y no centrífugo, es decir, hacia afuera, hacia los extremos. Por lo tanto, un sistema de partidos también bastante moderado, ¿no? Recuerden que si el movimiento y si el electorado se encuentra justamente en el centro, el movimiento será centrípeto y si no, si es hacia los polos, será centrífuga, ¿no? Ahora bien, igual esta posición de Schumpeter y Downs fue muy criticada por pensar solamente en un clivaje, ¿no? Y por lo tanto una teoría limitada para pensar sociedades con más conflictos, con más clivajes. Recuerden la idea de clivaje de Rockham y Lipset, o Lipset y Rockham, ¿sí? Sobre la idea de clivajes que estructuran, en definitiva, el espacio partidario y el espacio ideológico. Por lo tanto, este modelo, que es un modelo bastante limitado y que no quizás ha tenido tanto justamente progreso dentro del ámbito de la discusión partidaria. Luego sí que es mucho más importante para nosotros y sigue siendo un autor que ayuda a pensar, y también lo vieron en los prácticos con Constanza, Sartori, ¿no? Cuando piensa la distancia ideológica entre los partidos como una dimensión eh, fundamental, ¿no? Porque eso tiene que ver con las cuestiones del espacio, con la cuestión de la morfología de los partidos políticos, y Sartori ahí piensa un cruce transversal, ¿no? Eh, en los sistemas multipartidistas. Sobre todo esta idea de centrípeto
y centrífugo es una idea que fue muy desarrollada por él, ¿no? Por lo tanto, la idea de centrípeto tiene que ver con partidos, sistemas de partidos más moderados, y la idea de centrífugo, es decir, hacia los polos, hacia afuera, hacia los extremos, más bien con una idea de sistemas de partidos polarizados. Bueno, podemos ir a Europa en los años 20, 30, pero también quizás en algunos contextos actuales se puede llegar a ver, ¿no? Ahí hay una cuestión que también me parece interesante, porque hoy se habla mucho de polarización, fundamentalmente en base a dos partidos o a dos coaliciones, pero, y por supuesto que hay distancia ideológica, porque son diferentes, pero luego, en términos electorales, no hay una expresión tan radicalizada, ¿no? de esas posiciones, sino que la cantidad de votos es relativamente pareja, y también van a buscar hacia el centro, también están yendo a buscar hacia el centro más allá de sus identidades históricas. Un sistema de partidos muy polarizado quizás dificultaría cierta capacidad de que el sistema sea más ordenado para competir, y por supuesto no iría tanto al centro. Por eso ahí también la distancia ideológica es un término interesante que aporta Sartori, pero me parece que da para seguir pensando la relación entre ideologías, vamos a decir así, de los partidos, y luego cómo se estructuran en el ámbito político electoral, si efectivamente en términos electorales reflejan una distancia tan radical. En un punto, si uno piensa en la Argentina de hoy, hay una diferencia importante, ¿no? Hay una diferencia importante que incluso uno podría decir, bueno, sigue teniendo dos referentes, ya si nos metemos más en la comidilla de la política, que son Macri y Cristina Kirchner, ¿no? Uno podría decir, y hay una distancia ideológica. Pero esa polarización no es una polarización no extrema, diría yo, ¿no? Como para poner un adjetivo para contemporarizar un poco, ¿no? No extrema, sino que al mismo tiempo eso ordena, ¿no? La cuestión partidaria, y también me quería referir a esta cuestión que Sartori, ¿no? Trabaja de modo seleccionando distintos sistemas de partidos. Ahí van a ver que tienen la idea del sistema de partido unipartidista, un sistema de partidos claramente no competitivo. También está el caso, por ejemplo, de los partidos hegemónicos. El caso típico de estudio siempre fue el PRI mexicano, hasta el año 2000 más o menos, ¿no? Una hegemonía donde predomina una estructura de poder que imposibilita a otros partidos ganar. Por lo tanto, también ese sistema partidario y ese régimen político siempre fue caracterizado como poco democrático, ¿no? Como poco democrático. No es que otros partidos no existían, pero la predominancia hegemónica de uno impedía que los otros puedan acceder al poder, y por lo tanto no había una idea de alternancia, y por lo tanto no había una idea de competencia real. Recuerden que la idea de competencia es fundamental para pensar el tipo de sistema partidario en el que estamos inscritos o en el que estamos pensando o teorizando. Que no es lo mismo sistema de partido hegemónico con sistema de partido predominante. Eso es una cuestión muy importante entre hegemónico y predominante, porque en un sistema de partidos predominante hay competencia. Puede predominar un partido 15 años y después otro, como pasó muchos años en Inglaterra, como pasó con el peronismo, incluso en Argentina, pero hay posibilidad de competencia y cambio. Por otro lado tenemos los bipartidistas, que tanto Duverger como Sartori, de quien estamos hablando, resaltan de una forma positiva, en el sentido de que si existen esos dos partidos, ¿no? Hay un clivaje ordenador en general, ¿sí? Que simplifica también la cuestión de la competencia política y de las elecciones y orientaciones políticas. Por supuesto, en general un bipartidismo, el que gana gobierna solo, pero al mismo tiempo existen expectativas de alternancia. La oposición está muy expectante, porque saben que si no gobiernan nosotros, gobiernan ellos, vamos a decir así. Entonces, el bipartidismo genera una dinámica también ordenadora, digamos, ¿no? Donde las posiciones políticas tienden a ser más bien moderadas, ¿sí? Moderadas. Es decir, que se acercan bastante. Eso es un poco lo que yo quería decir anteriormente, en realidad. Puede haber distancia ideológica, pero puede haber o hay posiciones políticas más bien tirando a cierta moderación. Y por lo tanto siempre hay una búsqueda de cierto centro político, entendiendo que la política hoy tiende mucho hacia eso, entendiendo el contexto en el que se desarrolla
la competencia partidaria en la actualidad, que como sabemos está muy articulada y muy atravesada por una preponderancia de los personalismos, de los liderazgos personales, de las encuestas de opinión, de los más medias, ¿no? Una desafección en general si lo comparamos sobre todo con el partido de masas, ¿no? Donde la cosa era mucho más clara y estructurado. Y también hay una categoría ahí que es la del pluralismo moderado, ¿no? Que es bastante similar al bipartidismo en realidad, porque habría dos o más partidos, pero con una competencia moderada. La diferencia es que en el pluralismo moderado, ¿no? Hay más de un clivaje o línea de división que ordena el sistema de partidos, ¿no? Y por último, el pluralismo polarizado, ¿no? Tiene las características contrarias que el pluralismo moderado, es decir, que la República de Weimar en los años 20 de Alemania, ¿no? Es decir, un sistema de partidos plural, con más de 2 o 3 partidos, pero al mismo tiempo que tendían a una posición centrífuga, ¿no? Centrífuga, fuertemente polarizada, que lleva hacia una imposibilidad de ordenar o una estabilidad en términos de partidos políticos. Lo de Sartori, de la mayor o menor polarización ideológica, es importante, tómenlo, ténganlo en cuenta, ¿no? De si en una sociedad la polarización ideológica es mayor o menor. Y además Sartori, y esto es algo que vieron con Constanza ya, pero que es muy importante siempre para él, ¿no? Es clave la idea de cuáles son los partidos que importan, ¿no? Y los partidos que importan se van a definir a partir de dos condiciones, ¿no? El potencial de formar gobierno y la capacidad de chantaje. Es decir, la capacidad de alterar el esquema de partidos existente con la aparición de ese partido, como puede suceder, por ejemplo, con los partidos antisistemas, centrífugos y de oposición. Así que los partidos importan, ¿no? Porque tienen capacidad de gobierno y capacidad de chantaje. Entonces, siempre cuando contamos los partidos tenemos que ver cuáles realmente importan en términos de su incidencia política, de su incidencia en el poder, ¿no? Van a ver que también ahí se vuelve un poco a hablar del enfoque genético, ¿no? Que es una mirada que va más allá de la de Sartori y la de Duverger, y tiene que ver un poco con lo que decían Lipset y Rockham, ¿no? En términos de hacer hincapié en los clivajes existentes en una sociedad y cómo esos clivajes explican, por lo tanto, la interacción partidaria. Recuerden que para Lipset y Rockham, esas 4 fracturas de las que habíamos hablado el otro día, productos de la sociedad moderna y producto de la revolución política y de la revolución económica, o las revoluciones, ¿no? Francesas, como la Revolución Francesa como paradigma, y la Revolución económico-industrial como paradigma de Inglaterra, habían producido esas 4 fracturas, por lo cual ellos decían, ahí había un congelamiento, ¿no? Había un congelamiento de los clivajes y por lo tanto de las identidades y las opciones y de los partidos, ¿no? Entre los 20 y los 60 fueron las 4 dimensiones que se consolidaron, ¿no? Y que identificaron al conjunto de la sociedad. Entonces, el eje derecha-izquierda, ¿no? Ordenaba el sistema de partidos de un modo que tenía que ver con esos clivajes, ¿no? Que venían de la era moderna. De todos modos, esa idea de congelamiento va a ser criticada, va a ser cuestionada, porque efectivamente lo que hay es una aparición, ¿no? De nuevos clivajes. El ecologismo, el feminismo, cuestiones quizás más étnico-lingüísticas, por otro lado la volatilidad electoral, el declive de la participación, son todos elementos que descongelan justamente ese esquema y nos permiten y nos obligan a pensar que hay nuevos clivajes. Siempre esa idea de clivaje es interesante. Por lo tanto, ahí también hay una idea de un proceso de movimiento que hay que mirar constantemente, ¿no? Por supuesto. Entonces, la idea de congelamiento esa es criticada, un poco conservadora, podríamos decir, ¿no? Y lleva a tratar de pensar la idea de nuevos clivajes que van a ordenar el sistema político, el sistema de partidos. El sistema político, por supuesto, en general se podría modificar también, pero ya no es tampoco solamente el eje derecha-izquierda, tal vez. Aunque el eje derecha-izquierda, y siempre es interesante decirlo en este sentido, es una ordenación espacial de las orientaciones políticas y de las ideologías políticas y los partidos políticos. No significa que haya partidos claramente identificados de derecha o de izquierda, sino que si los pensamos en un arco espacial, hay partidos que se mueven más hacia la derecha o centro-derecha muchas veces, o izquierda y centro-izquierda. Esas posiciones, por lo tanto, son relativas, ¿sí? El eje derecha-izquierda es relativo a las posiciones en que se mueven
los actores. No significa que necesariamente haya un partido de derecha y un partido de izquierda, ¿sí? Siempre es importante aclarar esto porque más bien funcionan como, de nuevo, como ejes espaciales y no como identidades necesariamente cristalizadas. Uno podría decir que Cambiemos va más a la centro-derecha y el Frente de Todos va más a la centro-izquierda, vamos a decirlo así, ¿no? Y bueno, y ahí la cuestión de la palabra centro es clave, porque sigue habiendo ahí un movimiento al cual se van a buscar votos y el cual la política ya reconoce, ¿no? Esas crisis de identidades, ese descongelamiento, esas volatilidades. Vamos a ver ahora las elecciones que pasan, las PASO y después ya en noviembre. Luego van a ver también la idea de familia de partidos, que es una idea muy sencilla, digamos, de von Weime, un autor alemán, ¿no? Donde él piensa justamente todos estos partidos, o una serie de 9 identidades partidarias, liberales, conservadores, socialistas, las clásicas, digamos, pero en términos transnacionales, ¿sí? Los partidos que tienen similar concepción del mundo, lo cual está bueno también, porque si uno está pensando en hacer algún tipo de análisis, por ejemplo, o mañana tienen que escribir un paper, o le hacen una entrevista, o lo que fuera, sobre partidos que funcionan similarmente o que tienen una estructuración parecida o una identidad política similar en términos transnacionales, este aporte nos permite ver eso. Bueno, hoy podríamos decir populismo de derecha, ¿no? En términos de un recorrido a través de, o comparativo entre Argentina, entre América Latina y Europa, por ejemplo, o sistemas políticos y sistemas partidarios de Europa del Sur y a Sudamérica, bueno, que pueden tener cuestiones similares para pensar. Bueno, esta idea de familia de partidos nos saca un poco de la cuestión local, nos saca un poco del provincialismo y nos coloca ya en una dimensión transnacional para pensar partidos similares, ¿no? Entonces ahí van a ver que tienen una clasificación de 9 partidos, eso lo tiene en la página 242. Y para ir cerrando, por otro lado, la cuestión de los sistemas de partidos en América Latina. Ahí les digo algo interesante, que hablábamos con Const el otro día, a propósito del texto de Burman. Yo diría que ese apartadito muy chiquito de partidos en América Latina, si bien Burman habla de Argentina, me parece que es un texto muy sencillo, pero muy bueno para ordenar, ¿no? Esos textos periodísticos. Burman es politólogo, pero textos periodísticos que ordenan muy bien dónde estamos parados, ¿no? Ahí en el apartado sobre el sistema de partidos en América Latina, Cingolani de lo que habla sobre todo es de la institucionalización o de la dificultad de la institucionalización de los presidencialismos a partir de la transición a la democracia, que al mismo tiempo la cuestión de los partidos políticos fue una cuestión fundamental de los temas que a partir de los años 80 se empezaron a plantear en la politología. Por lo tanto, la institucionalización de los partidos es un eje fundamental, ¿no? Cingolani dice, en América Latina los sistemas de partidos son menos institucionalizados, ¿no? Porque un sistema institucionalizado se da cuando hay estabilización en los patrones de competencia, hay enraizamiento de los partidos en la sociedad, hay mayor, o es mayor la legitimidad de los partidos políticos que por sobre otras organizaciones, o la legitimidad es fuerte en general de los partidos, es menos el grado de personalismo que el sistema admite. Bueno, en América Latina es mayor y se da porque esos personalismos aparecen muchos outsiders, o sea, el liderazgo que se construye más allá de los partidos. Entonces, en términos generales, ella dice, hay una menor institucionalización. Yo diría que este apartadito de América Latina podría ser interrogado de una forma más fuerte hoy, ¿no? Por eso digo, el texto de Burman lo podría interrogar. Léanlo en este sentido, ¿no? Y si lo pensamos comparativamente con otros países o países de Europa, hoy no habría tantas diferencias, ¿no? Me parece que hoy lo que se ha construido es patrones de competencia más o menos claros en torno a dos coaliciones, que es lo que dice Burman, y eso facilita, ordena y consolida también en un sentido. Quizás en 3 años vemos que eso se transforma, es probable, no sabemos, quizás se parte, en fin, en otras modalidades. Pero ese punto, ¿no? Es bien interesante y me parece que puede ser interrogado, comparado, cuestionado o trabajado, ¿no? Con este textito de Burman, porque me parece que hoy, es un texto del 2006 pero hoy, Argentina, América Latina, Sudamérica, está pasando quizás por otro momento, y bueno, y este texto obviamente fue como pensado
el apartado de Cingolani para pensar sobre todo la institucionalización de los partidos como una fortaleza o una debilidad de, el presidencialismo. Y por último, ¿no? Los partidos en el gobierno. Esta idea que yo charlaba antes también de party government, ¿no? Surge el concepto de gobierno de partido para caracterizar a los partidos que se perfilan como partidos que su objetivo es conquistar cargos estatales. Por supuesto, está muy relacionado con el texto de Katz y Mehl sobre el partido cártel, ¿no? Tiene que ver cómo los miembros elegidos por el partido ocupan progresivamente, ¿no?, las distintas áreas estatales, una vez obviamente que el partido hubo ganado las elecciones. Sobre todo, es algo que en realidad después dice Cingolani, estas características se dan sobre todo en la posguerra, obviamente, y a partir de la capacidad de planificación del Estado y por lo tanto también de los partidos y en términos de políticas públicas. Es algo que sin embargo ya había pensado Kirchheimer, ¿no? Ya Kirchheimer un poco en realidad había pensado estas características de la posguerra y el estado de bienestar, o desde el estado de bienestar, donde se relajan ciertas cuestiones ligadas al partido de masas y por lo tanto hay un corrimiento, como dicen Katz y Mehl, ¿no?, de los partidos hacia el Estado, un desplazamiento desde la sociedad civil cada vez hacia el Estado y transformándose en gobiernos de partido. Y ahí finalmente Katz desarrolla, ¿no?, 3 variantes del gobierno de partido basados en el rol que juegan el electorado en función de determinar los ejes programáticos, ¿no?, y la conformación de los liderazgos. Bueno, esto un poco lo que les quería comentar para cerrar y para no abrumar tanto, pero me parece que había que darle un cierre. Ya el martes vamos a ver entonces Pane Bianco, el proceso de institucionalización, entendiendo el partido como organización. Esa va a ser la clave de lectura de Pane Bianco en su famoso libro Modelo de Partidos, que es el que vamos a ver nosotros. Así que ya nos enfocamos siempre retomando y siempre rediscutiendo lo que venimos viendo. Pensemos que siempre una clase es una acumulación que contiene lo previo visto, pero nos vamos a focalizar entonces en Pane Bianco. Bueno, buen fin de semana a todas y a todos y voy a estar entonces subiendo esta síntesis del texto de Cingolani, que siempre les recomiendo, ténganlo siempre al lado, porque uno a veces dice, bueno, sistema bipartidista, bien, Sartori habla de pluralismo moderado, lo tiene, ¿no? Es un texto muy, muy interesante porque lo tenemos siempre a mano para ir a buscar las categorías más básicas, más importantes también que definirán en los partidos su sistema de partido. Así que bueno, nos estamos viendo y ya luego subo este video. Chau, chau.